Damos este apartado. Aprecia la diapositiva. ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se aprecia. Dice, ¿cómo aprende el ser humano? Abrimos el micrófono y quiero escuchar una o dos participaciones de eso, de sus experiencias, sus presaberes. ¿Cómo aprende el ser humano? A ver, A través de la enseñanza, sí, a través de la enseñanza. ¿Qué más? Buscar informaciones nuevos. Ujú. Ajá. Antes de abordar cómo aprende el ser humano, nosotros tenemos que primero tener claro qué es aprendizaje. Entonces dice que aprendizaje es toda aquella experiencia que da como resultado un conocimiento. Repetimos, aprendizaje es toda aquella experiencia que da como resultado un conocimiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo aprende el ser humano? Entonces, primeramente tenemos que ver que inicialmente el ser humano aprende a través de un proceso dinámico y continuo, ¿ya? Que en una primera instancia inicia un nivel personal y social, social. Es decir, que eh, nosotros, como somos seres sociales, aprendemos de la convivencia en comunidad, del compartir con nuestros semejantes. Entonces es necesario aclarar esto eh, porque el sujeto no aprende de una forma pasiva, él aprende un proceso activo que muchas veces va a tener factores internos y externos que lo van a motivar, ¿ya? Para que lo impulsen a él a conocer, a comprender y adquirir esas destrezas eh, ante una situación específica. Entonces, eh, el aprender del ser humano va más allá de un procesamiento cognitivo, ¿ya? Porque lleva a la parte de lo que es la ejecución del conocimiento adquirido. No es solamente poseerlo, ¿ya? Es aplicarlo. Entonces, como decía, esto va a depender de factores internos y externos que lo lleven a esa búsqueda de, de, del aprendizaje que muchas veces puede surgir de una inquietud o una curiosidad por conocer y aprender, ¿ya? Esto que llamamos curiosidad o inquietud, lo podemos denominar motivación, motivación del sujeto, que lo mueve a tener esa interacción constante con los sujetos de su entorno. Pero nosotros no solamente eh, aprendemos en la parte cognitiva, sino que también nosotros recibimos información sensoriales de los sentidos, ¿ya? Sentido, el gusto, el oler, ¿ya? Que nos va a permitir, eh, esas percepciones nos van a permitir generar nuevos conocimientos y relacionarlos con otros. Entonces, vemos, compañeros, pues, que cómo aprende el ser humano. Él aprende primero con de la interacción social, aprende de un proceso interno, individual, aprende de la información sensorial que adquiere por los sentidos. Bien, el niño aprende a caminar, el niño aprende a gatear,
gatear, caminar, hablar. Y muchas veces esto no se enseña, ¿ya? No se enseña y se aprende. Entonces esto es fundamental que lo tengamos claro porque eh, nos va a permitir a nosotros reflexionar, pensar y actuar de manera diferente ante diversas situaciones. Yo no sé si quieren hacer un aporte, algo adicional a esto, a lo que hemos comentado. Aló. Hay muchas teorías que tratan de explicar cómo aprende el ser humano, ¿ya? Y hoy en día sabemos, con los grandes avances, que esto, al inicio, nos decían que nosotros aprendíamos con, con la relación, con la asociación, con la repetición, pero hoy en día hay teorías que indican que no es así. Entonces, nosotros que aspiramos a ser docentes tenemos que estar claro que debemos comprender a ese niño, a ese estudiante, que él, como ser único y especial, realiza procesos cognitivos que muchas veces son alimentados por la percepción, la información que recibe de los sentidos, y que su aprendizaje va a ser en un alto grado eh, elevado, ¿no? De acuerdo a la interacción social, el medio donde se desenvuelve, la motivación que recibe, los factores internos, externos que condicionan ese aprendizaje o que motivan ese aprendizaje. Profesor, permiso, disculpe, es que hay compañeras que quieren entrar y no han podido. Hay como Ujú. varias, son varias. Listo, yo creo que ya han ingresado. Entonces, ¿cómo aprende el ser humano? Veamos, ¿qué aprende el ser humano? El ser humano aprende conocimiento, procedimientos y actitudes. Recordemos que el conocimiento es el resultado o producto del conocer y el saber, ¿ya? Ese conocimiento es aplicado a procesos o procedimientos o acciones o a demostraciones relativas al conocer y al saber aplicado, procedimientos. Y también aprende de las actitudes, que son conductas personales asumidas frente al proceso de conocer y saber, ¿ya? Entonces, el aprendizaje es un proceso cognitivo que implica el saber hacer y el saber ser. Aquí es que intervienen las actitudes. ¿Qué es el aprendizaje? Nos dice esta diapositiva que el aprendizaje es un proceso a través del cual el individuo manifiesta un cambio continuo en su conducta. A través de este, adquiere y desarrolla conocimientos, adquiere y desarrolla conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades, etcétera. Es el resultado de la interacción entre la experiencia y la maduración. Dentro de este proceso se lleva a cabo el estudio, la instrucción, la observación o la práctica, por lo que lleva un aprendizaje objetivo. Entonces, vemos pues que en el aprendizaje se da una inducción de cambios relacionados con la conducta y que es un cambio permanente. Es una serie de pasos progresivos que conduce a un resultado, nuevos modos de comportamiento. Y nos dice la diapositiva que leer produce un aprendizaje y
por consecuencia un cambio en el individuo, razón por la que se debe crear ambientes de aprendizajes favorables que lleven a la persona a adquirir un conocimiento. Tal vez ustedes preguntan, eh, pero ¿por qué estamos hablando de aprendizaje o por qué es aprender o cómo aprende la? Sencillo, porque antes de abordar modelos de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos que dar claro qué es un aprendizaje, cómo aprende el individuo, qué es el aprender. Esos conceptos debemos dominarlo, estar claro, porque no es lo mismo aprender que educar, no es lo mismo. Entonces nosotros debemos manejar esta información para luego abordarla más adelante muy puntualmente lo que es los modelos de enseñanza, de aprendizaje. Y mire lo que nos dice la diapositiva. Leer produce un aprendizaje y por consecuencia un cambio en el individuo, razón por la que se deben crear ambientes de aprendizaje favorables que lleven a la persona a adquirir un conocimiento. Y aquí la importancia de la lectura de nuestros niños. Y aquí la importancia de la lectura para un educador, para el educador. Observa la siguiente diapositiva. Dice concepto de aprendizaje. Sí, profesor. Léame, la que me respondió, léame la diapositiva, por favor. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Esto como resultado de estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías de aprendizaje. Gracias. Entonces vemos que el aprendizaje es un proceso a través del cual nosotros, el que aprende, modifica y adquiere habilidades y destrezas y conocimientos. ¿Ya? Por eso es que ustedes ven que si nosotros queremos tener en el aula estudiantes con un sentido alto de los valores, entonces se implementan proyectos de aprendizaje de los valores, ¿ya? Con la finalidad de modificar conductas y fortalecer valores, ¿ya? ¿Y por qué de chico? Porque de chico es donde se pueden modificar las conductas. No es que de adulto no, sí se pueden modificar conductas, pero se requiere un compromiso interno. Entonces, como lo dice la diapositiva, existen diversas teorías de aprendizaje y dependiendo del autor lo abordan desde un enfoque diferente. Ahora les pregunto, ¿aprender qué es? ¿Qué es aprender? A ver, abrimos el micrófono y hacemos una participación. Aló, aló, ¿están ahí? Un voluntario solamente. Buenos días, profesor. Buen día. Puedo decir que aprender es adquirir conocimientos, destrezas que uno no conoce, pero a través de los años uno va aprendiendo nuevas cosas. Ajá. Gracias. Y yo diría también aprender es modificar nuestra conducta. Ah, eso también entra en la parte actitudinal, tiene que ver con el aprender. Por eso que en los sistemas educativos eh, buscan la formación integral y vemos que en los boletines tenemos la evaluación de los hábitos y actitudes. Tenemos las evaluaciones de la parte académica por asignatura, pero también tenemos una sección en donde se evalúan los hábitos y las actitudes. Y hay veces
Hay veces padres de familia que se disgustan, se molestan porque no aceptan que eh, el hijo lleve una R en los hábitos y actitudes, porque el chico a veces manifiesta un comportamiento en casa y otro en escuela. Entonces, ahí el chico ha aprendido, él ha aprendido que tiene que conducirse de una forma diferente en el hogar, porque en el hogar no le van a patrocinar esto, este o otro tipo de conducta, pero sabe que en la escuela nadie le va a, sus compañeros no le van a llamar atención porque eh, no tienen esa madurez o ese juicio. De repente pegarán la inquietud o la queja y a veces también los docentes, eh, algunos pues, se privan de hacer las correcciones en el momento. Entonces, ¿aprender qué? Aprender es lo que nos dice la compañera, adquirir esos conocimientos que nos permiten aplicarlos, que nos implica manejo de procedimientos, de pasos, ¿ya? Y modificación de actitudes. Entonces, concepto de aprender dice, aprender es uno de los principales procesos que permiten a la mayoría de los organismos ser capaces de adaptarse a los cambios que puedan producirse en el entorno, así como responder de manera favorable a los distintos tipos de estímulos que podemos encontrar. Entonces, vemos pues que es uno de los principales procesos que nosotros, los seres vivos, el hombre, pues, tenemos la capacidad para adaptarnos y producir nuevos entornos para poder responder a esos estímulos que nos encontramos. Entonces, teniendo esto claro, aprendizaje, aprender, cómo aprende, se lo hemos traído para refrescar estos conocimientos porque yo sé que ustedes lo saben, pero antes de abordar modelos tenemos que estar claro con esto. Y nos dice la diapositiva, un voluntario o voluntaria que me lea esta de el que está sobre sobre las comillas, que me lea por favor la diapositiva. Aprender es la acción a través de la cual un ser adquiere algún tipo de información o datos del medio, a través de diferentes vías. El hecho de que exista un aprendizaje no implica únicamente que la información llegue, sino también que el sujeto sea capaz de realizar algún tipo de operación con ella, reestructurando su conducta o su comprensión del entorno, de sí mismo o de la realidad. Muchas gracias. Vemos pues que eh, el aprender es la acción que nos permite adquirir información del medio, pero no tenerla ahí pues como un bagaje o un cúmulo de conocimientos, sino es el hecho de que nosotros tengamos la capacidad de transferirla a algún tipo de operación con ella, ¿ah? Reestructurando nuestra conducta y la comprensión del entorno, de nosotros mismos, de la realidad. Eso es aprender, ¿ya? Entonces, ustedes han escuchado, dice que, bueno, a veces nuestros antepasados o las personas más mayores o anteriormente nos enseñaban con refranes, ¿ya? Y nos decían que como que uno no tenía que tropezar con la misma piedra. Nosotros cuando vamos y vemos que nos golpeamos con esta piedra y nos lastimamos nuestros pies, yo sé que en la próxima no voy a pasar por ahí, porque si yo adquirí información por mis sentidos que me llevan a reestructurar mi conducta y comprender mi entorno, dándole ese ejemplo así de manera general. Nosotros los seres humanos, nuestro cerebro hay estudios que dicen que está evolucionando y, y, y cada vez eh, tiene más capacidad para aprender
y que solamente utilizamos una parte de ese cerebro, de la materia gris. Y es por eso que nosotros nos diferenciamos de los seres, de los animales, porque nosotros razonamos. Es cierto que tenemos libre albedrío, pero nosotros razonamos y sabemos el bien y el mal. Y es por eso que ustedes ven que ustedes le pueden brindar a un cachorro, a un perro, una sopa y el perro va y se quema. Y el día siguiente hace lo mismo, huevo, se quema. Él va a aprender con lo que dijo Pablo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta que existen muchos tipos de aprendizaje, siendo algunos de ellos basados en la asociación entre dos estímulos y otros basados en la repetición o la exposición de un estímulo. Y esto que surgió con algunos trabajos de investigación de algunos teóricos, científicos, se trató en un momento de implementar en las aulas escolares, que el estudiante aprendía solamente basado en la asociación entre estímulos o basado en la repetición o la exposición a un estímulo. La exposición constante a un estímulo hacía que esa repetición fijara el conocimiento o el aprendizaje en el estudiante. Seguimos. Actividad número 1. ¿La están apreciando? Sí, profesor. Y vamos a hacer como actividad número 1, taller sobre el concepto de aprendizaje y enseñanza. Esto, aquí me dice que tienen 10%, pero está errado porque yo hace ratito dije que la evaluación tiene 15, en la sesión sincrónica tiene 15, 2 de 15, 30%. Aquí hay un error de dedo que cometí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, compañeros, con esta explicación y los aportes de los compañeros? Bueno, vamos a definir ustedes con sus propias palabras el concepto de aprendizaje, con la información que se les dio y con el apoyo del módulo instruccional y, y con la investigación que ustedes logren hacer sobre enseñanza, van a establecer la relación que existe entre ellos. Primero, ¿qué vamos a hacer? Van a definir el concepto de aprendizaje con sus propios. Van a investigar el concepto de enseñanza y van a establecer la relación que existe entre ellos. Aquí me comí una E. Que existe entre ellos. ¿Qué aspectos se van a evaluar? La organización, la redacción, la reflexión personal, la calidad de la información y la puntualidad. Yo siempre procuro en los talleres la parte de ortografía y redacción, porque nosotros como docentes tenemos que saber escribir y tenemos que cuidar nuestra ortografía. Ahí tiene un punto, pues, una ponderación. Si esto vale 15, quiere decir que son 5 criterios, cada uno vale 3. ¿Ya? 3 como máximo, 2 como regular y 1 como 2 como bueno y 1 como regular. El que tiene los 15 puntos, entonces ya tiene los 3 puntos en cada uno de estos criterios, entonces tiene los 15 puntos del trabajo. ¿Alguna consulta? Esto está en la plataforma, en la sección de trabajos y también está en la sección de documentos, si no me equivoco. Ahí están colgados en la plataforma. Profesor, este es individual, ¿verdad? Individual o en grupo de 2. Yo aquí soy bastante flexible. Si usted lo quiere hacer con en una compañera o compañero, perfecto, no hay ningún problema. Lo único que ambos deben subirlo por separado, el mismo trabajo, y cada vez que uno lo sube, por ejemplo, José Luis Concepción, yo le digo, profesor, aquí le envío mi trabajo, lo realicé con Marta, por decir un ejemplo. Y se supone que si se está realizando en grupo de 2, entonces el trabajo tiene que tener más peso.
porque son dos cabezas pensantes. Y dos, con la participación de dos, puede enriquecer mucho más el trabajo. Bien, seguimos. Aclarada la actividad 1, seguimos acá. Ahora, un modelo pedagógico. ¿Qué es un modelo pedagógico? A ver, vamos a escucharlo. Vamos a hablar primero la palabra modelo. ¿Qué entendemos por modelo? ¿Mm? A ver, cuando vemos a alguien modelando ropa, modelo, ¿qué es eso? ¿Aló? Vamos de los presaberes. ¿Qué es un modelo? Pero no es modelo que modela ropa, sino vamos a hablar de un modelo. Profesor, un Diga. modelo es como un prototipo en el cual nosotros podemos hacer referencia. Correcto, muy bien. Perfecto. Un modelo es una imagen o representación del conjunto de relaciones que se difieren de un modelo con mira a un mejor entendimiento. Nosotros a veces compramos algunos artículos que vienen desarmados y tenemos que ensamblarlo o armarlo. Entonces ellos nos dan un manual que nos sirve de modelo o guía. Si nosotros seguimos ese modelo, vamos a llegar a tener el producto al cual aspiramos. ¿Ya? Miren, Thomas Edison dijo, debe haber una mejor forma de hacerlo. Encuéntrala. Esto cuando estaba experimentando. Entonces, él tenía razón, compañero. Debe haber una mejor manera de preparar nuestras lecciones. Encontrémoslas. ¿Ya? Porque le digo a esto, porque lo que funciona para un chico no puede funcionar para otro. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, o algunas tareas de aprendizaje son aún más difíciles que otras. ¿Ya? Entonces necesitamos un modelo, cómo hacer accesible esa información al estudiante, cómo bajarla, cómo enfocarnos en el aprendizaje. Y para ello, si nosotros queremos tener éxito en nuestra labor como docente, nos dice el autor que le estaba mencionando hace un rato, por que nosotros debemos amarrar nuestra enseñanza, aprendizaje a una meta. Tenemos que amarrar nuestra enseñanza a una meta. Entonces, un modelo, como le decía, es una imagen, es una representación del conjunto de relaciones que difieren de un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Entonces, vamos a ver el modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. ¿Qué relaciones predominan en el acto de enseñar? A ver, les pregunto. Por favor, participen para que sea más interactiva la jornada. ¿Qué interacciones? ¿Qué relaciones predominan en el acto de enseñar? ¿Aló? Yo creo que aquí en sala... Relación entre maestro y alumno, profesor en la enseñanza. ¿Cómo llamaríamos? Esa relación sí, pero hay una relación comunicativa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué relaciones predominan en el acto de enseñar? Una relación comunicativa activa.
Sí. ¿Qué más? Relación motivacional. Correcto, muy bien. Vio que ustedes manejan información, que se dan una serie de relaciones en el momento cómo se introduce el tema. Por eso que cuando nosotros iniciamos nuestra jornada de clase debemos decirle al estudiante, mi objetivo es esta. Esta es la meta a la cual estoy amarrando mi clase. Aquí se va a evaluar esto. Perseguimos estos objetivos. Y se da una relación de en qué momento yo introduzco mis recursos o mis medios. ¿Cómo le doy el seguimiento para llevar el control, el monitoreo sobre la evaluación? Entonces vemos pues que el acto pedagógico necesita de un modelo, pero tenemos que tener claro algo. ¿Me están observando la diapositiva? Sí, profesor. Sí. Bien, bueno, que me lo lea, por favor. Sí, profesor. ¿Quién me lee? Yo, profesor, Dele. Iliani Jiménez, buenos días. El modelo pedagógico. No hay ningún Profe, ¿me enfoque o escucha? teoría que pueda Sí, decirse o tomarse como modelo único que facilite la enseñanza o el aprendizaje. Todos los enfoques pueden tener aspectos recuperables positivamente y también otros que no solo no son recuperables, sino abiertamente negativos, porque llevan a una manipulación solapada y encubierta del hombre. bien, nosotros tenemos que partir de lo que nos dice la diapositiva, es que es muy puntual, que no hay ningún enfoque o teoría que puede decirse que es el modelo único que facilite la enseñanza, aprendizaje, ¿ya? Y por eso que aquí vamos a ver modelos pedagógicos tradicionalistas, los conductistas, los cognitivistas, ¿ya? Los nuevos modelos que están surgiendo. Por ejemplo, a ver, vamos a hablar del modelo pedagógico basado en competencias. ¿Qué busca ese modelo? Busca que el conocimiento sea transferible a procedimientos, a que sea aplicable, ¿ya? Y que se va a manifestar en el desempeño del estudiante, ya sea por el desempeño en producto o el desempeño en el actuar del estudiante. Entonces, no todos los enfoques o modelos pueden tener aspectos recuperables, o sea, que se pueden reforzar positivamente. Hay otros que no los tienen, sino que están abiertamente negativos. ¿Por qué? Porque aquí dicen que lleva una manipulación solapada, es decir, que no está claramente definido, sino que está, como quien dice, eh, está como si fuera disimulado y encubierto del hombre, dice. Seguimos. El modelo pedagógico. Un modelo es un esquema o representación de la realidad, de una parte de ella que posee su propia estructura y complejidad. Eso estábamos hablando hace un rato del modelo, ¿ya? Un, un modelo es una representación físico-mental de las características de un objeto o fenómeno con la intención de analizarlo y comprenderlo. Aquí vemos una imagen del modelo pedagógico tradicional, donde los alumnos reciben la información pasivamente a partir de un maestro. Anteriormente,
con los modelos pedagógicos tradicionales se hacía énfasis en la enseñanza, no en el aprendizaje. Y eso lo vamos a ver más adelante, de qué queremos decir con la enseñanza. Recuerde que en el acto educativo hay un sujeto que enseña y un sujeto que aprende. Modelo pedagógico, dice. Podemos definir modelo pedagógico como la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar, lo cual afina la concepción de hombre y de sociedad a partir de sus diferentes dimensiones. La dimensión psicológica, la sociológica y la antropológica, que ayudan a direccionar y dar respuesta a para qué, el cuándo y el con qué. ¿Para qué lo vamos a formar? ¿O para qué necesita aprender? ¿Cuándo lo necesita aprender? ¿Y con qué lo va a aprender? Recuerde que ahora los modelos pedagógicos hacen énfasis en el aprendizaje, no en la enseñanza. Porque ¿quién aprende? ¿Quién aprende? Los están ahí. Los compañeros. ¿Quién aprende? Bueno, el estudiante es el que aprende, primeramente. Correcto. Entonces, aquí vemos la parte de la psicológica. ¿Para qué aprende? A ver, ¿para qué aprende el estudiante? ¿Para qué es necesario que aprenda? Aló. Para, para desarrollar sus capacidades y esto, hacerle frente al mundo en el que vive, a los cambios que existen en la sociedad. Correcto. Para dar respuesta al tipo de hombre o mujer que necesita la sociedad. ¿Y cuándo? Aquí entra lo sociológico y lo antropológico. ¿Cuándo? En cualquier momento de la vida. Sí, en cualquier momento de la vida también, correcto. Pero en el caso de los niños de primaria, cuando tiene cierta edad, porque nadie manda su hijo de 2 años a primer grado. Cuando llegue el momento, cuando los estudios y las investigaciones indican que a los 6 años es cuando el niño está acorde a iniciar el proceso de lectoescritura. Pero ahora yo les pregunto, ¿y por qué mandamos los niños a pre-kinder, kinder? Yo les pregunto, si estamos hablando de un modelo pedagógico, los escucho. Yariné Santos Río, necesito su opinión. ¿Para qué mandamos a nuestros niños a pre-kinder y kinder? Yariné, Araceli Mendoza. Bueno, creo que lo mandamos para a iniciar a las primeras etapas, va desarrollando sus diferentes habilidades o destrezas, poco a poco. Correcto. Nosotros enviamos a nuestros niños No a pre-kinder importa y si kinder. por lo general se inicia. Dele, que le escucho. Ya, profe. Ok, los enviamos a pre-kinder y kinder Porque para iniciar un proceso socializador. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes han visto que tenemos niños de 1 año, 2 años que pelean sus juguetes? ¿Mm? Entonces los enviamos a socializar
eh, con su entorno, con otros niños de su nivel, para que desarrolle sus destrezas motoras gruesas y finas, para que desarrolle el aspecto comunicativo. Para eso, para prepararlo para cuando llegue a primer grado, esté en mejores capacidades para iniciar el proceso lector. ¿Y con qué? Ahí es donde viene la herramienta, ahí es donde viene la parte sociológico. ¿Con qué? ¿Cómo lo va a enfrentar? Y aquí hay una imagen que les presento, dice modelo pedagógico con énfasis en la enseñanza para la comprensión. ¿Qué busca desarrollar? Dice, busca desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y actitudes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pensar y actuar con lo que sabe en la solución de problemas, creación de productos e interacción asertiva con los entornos. Miren, ahorita mismo nosotros en nuestro país tenemos un serio problema de comprensión lectora. Nosotros como país estamos de penúltimo lugar, solamente estamos adelante de República Dominicana. Y República Dominicana es el último lugar. Y nosotros estamos de penúltimo. Y ante esta realidad y ante esta situación que no lo dice José Luis, sino lo dicen los resultados de las pruebas obtenidas, ERCE, las pruebas regionales, de que nuestros niños no están desarrollando la comprensión lectora y por eso que se está implementando un programa tal, con un modelo pedagógico, aprendamos todos a leer. Y si un niño no sabe leer, por gusto estamos desarrollando las clases de español, ciencias sociales, ciencias naturales, porque el niño no comprende, no lee, no sabe leer. Entonces, seguimos, dice, modelo pedagógico. Se refiere a cómo han de tratarse los temas que se enseñan en escuela. Eso es un modelo. ¿Cómo tiene que hacer el maestro? ¿Ya? Y hace un ratito yo les hablaba de el modelo que hace o presta el foco a la atención de la comprensión lectora y está estructurado en los saberes previos, las actividades, los saberes previos, o las actividades preliminares, para después pasar a la fundamentación, después a la sustentación, después a la práctica y después a la actividad de evaluación en casa. Entonces, nos dice que el modelo pedagógico, hay un micrófono activo. Un segundo, por favor. Un segundo que llegó mi nieta por aquí. Bien. Se refiere a cómo ha de tratarse los temas que se enseñan en escuela, cómo será el proceso de enseñanza, aprendizaje, si es unidireccional, bidireccional o multidireccional. La disposición del mobiliario, la actitud del docente respecto al alumno, las normas o ausencia de ella, así como el papel que desempeña, el papel que desea tenga todo aquello que se enseña en escuela. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es ese proceso de enseñanza unidireccional? Es el que va dirigido en una sola línea, el unidireccional. Que lo dirige el docente solamente. ¿Y el bidireccional? Ese proceso de enseñanza, ¿cómo sería? Dos. Docente, estudiante. Intervenir, docente y estudiante. Ajá. Como yo aprendo del estudiante, el estudiante aprende de mí. ¿Ya? Porque tenemos que estar claros en algo, compañeros, que nosotros no lo sabemos todo. ¿Ya?
En algún momento nuestros estudiantes van a poseer algún conocimiento que nosotros no manejemos, no manejamos. ¿Y multidireccional cómo sería? ¿Aló? ¿Cómo sería el proceso de enseñanza multidireccional? Angélica Guerra, quiero escucharla. ¿Cómo sería? Docente, maestro, padres de familia, todos los involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, que en el momento que estamos realizando el proceso de enseñanza, aprendizaje, lo estamos haciendo en un colectivo con estudiantes y que se hace unidireccional cuando el estudiante empieza a interactuar él conmigo y yo con él. Ahí es unidireccional, pero bidireccional, pero multidireccional es cuando a la vez varios compañeros están aportando. No es solamente uno, sino varios, 4, 5, 6, todos están involucrados en el proceso, están realizando aportes. Entonces, esto también, el modelo también va como a ciertos elementos. Mire que aquí nos dice la disposición del mobiliario. Vemos por eso que tenemos docentes que ubican eh, los grupos, dejan un pasillo en el centro y los grupos, los estudiantes se sientan frente a frente. O en algunos casos el salón está ordenado, organizado en forma circular. Pero también va con respecto a la actitud del docente. La actitud del docente es fundamental en este proceso de enseñanza-aprendizaje y el respeto a las normas que se aplican en el aula, como cuáles, que cuando algún compañero va a hablar, debe alzar la mano, que cuando uno habla, los demás escuchan, que yo debo respetar las opiniones, aunque no las comparta, las debo respetar, que tengo que tener tolerancia. Estamos hablando de los modelos. Bien, entonces seguimos ampliando más y aportando más ideas o luces de lo que es. Ahora vamos a ver el enfoque pedagógico. Miren, hace un ratito conversábamos sobre modelo pedagógico, ¿ya? Y podemos decir que un modelo es una guía, una representación que se nos da a nosotros de cómo podemos abordar nuestras clases, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un enfoque. Y presten atención porque aquí el enfoque pedagógico es una representación de una realidad educativa particular que comparte características peculiares y que es necesario analizar y comprender. De igual forma, el modelo puede representar el ideal de algo a lo que se aspira, en este caso en materia educativa, y la estructuración que debe poseer aquello que se intenta alcanzar. Por ejemplo, el modelo educativo basado en competencia. Eso es lo que le decía hace un rato. Con este enfoque, el estudiante adquiera los conocimientos, pero que lo aplique, que lo sepa aplicar con procedimientos, con habilidades, con destreza, y que el momento que el chico los aplica, esto se deja evidenciado, pues, las competencias del chico. Aquí yo les traigo una imagen de un enfoque pedagógico. Dice, está inspirado en el modelo dialógico, o sea, en el diálogo, y el constructivismo sociocultural. Recordemos que el constructivismo es un enfoque en donde dice que el niño aprende haciendo, y sociocultural de la convivencia
y el manejo de normas culturales. Entonces, desde una educación virtual se apoya en el aprendizaje colaborativo asistido por computador y conectividad. Por eso es importante cuando se realizan los talleres en grupo. Con esto de la virtualidad no nos podemos reunir, pero nosotros podemos realizar trabajo colaborativo. Claro, asistido de las herramientas que nos faciliten esa colaboración. Entonces, los procesos formativos son estrategias que contribuyen al desarrollo humano y al desarrollo y a la salud integral de las personas. Vemos pues que son oportunidades de encuentro para que las personas piensen acerca de sus ideas, sus valores, creencias y acciones relacionadas con la salud y la vida. Y las personas son sujetos transformadores de su propia realidad y del medio, donde trabajan, donde estudian, donde se recrean y donde conviven. Ese es el enfoque pedagógico que se desea aplicar, ¿ya? Que uno llegue a esa dimensión de saber que nosotros somos los que transformamos nuestra propia realidad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con el estudio, con el esfuerzo, con la disciplina, con la perseverancia. El enfoque pedagógico. Seguimos hablando de enfoque. Es la atención o interés particular sobre un objeto de estudio que parte de una consideración propia de un campo de conocimiento o científico y que tiene como finalidad la comprensión del objeto de estudio. El enfoque pedagógico es la mirada desde la cual se ve un problema y qué parte de la consideración de la existencia de cuestiones pedagógicas ligadas al mismo. Entonces vemos pues que hay enfoques pedagógicos y nosotros sabemos que nuestros chicos tienen ciertas deficiencias en cuanto a los cálculos mentales, por decir un ejemplo, o las operaciones básicas. Bueno, para, para ver este problema, parte de una consideración de cuestiones pedagógicas que están ligadas al mismo. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Cuando decimos, ¿será que no se están utilizando un verdadero método de enseñanza? ¿O será que ese método no está basado en la utilización de estrategias técnicas de enseñanza? ¿Ya? ¿O qué es lo que está fallando? ¿Será que la parte didáctica hay que potencializarla? Entonces, vemos pues, como hace un ratito le decía, la comprensión lectora. La comprensión lectora se debe desarrollar en todos los grados. Y si nosotros queremos tener niños con un grado de comprensión de lectora desarrollado, debemos abordarlos desde primer grado, inclusive en la premedia y media, porque el desarrollo y la formación es integral. Entonces, el enfoque pedagógico apunta a prestar la atención o el interés particular sobre un objeto de estudio muy particular del campo de conocimiento o científico. No sé si ha quedado claro o alguna consulta con respecto a enfoque. Aló, ¿están ahí? ¿Todo clarito? Marieli Mendoza, Lisbeth, ¿clarito todo?
A ver, Profesor, ajá, lo que estoy entendiendo es que sería para que cuando ya está el enfoque ayudaría a los modelos que uno ya tiene, claro, o el enfoque como que el enfoque aborda más los problemas que un modelo. Un modelo sería solamente, el modelo es amplio. El eso es lo que modelo, considero. sí, el modelo es amplio. El Ajá. modelo implica todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense que yo le decía desde la distribución de la silla hasta la actitud del docente. ¿Ya? Es amplio. Entonces los El, enfoques sería en los procesos de aprendizaje. el enfoque es cuando apunta a una situación muy particular. Por ejemplo, eh, Mm, situaciones de ajá. una materia específica. Por ejemplo, eh, lo que les decía de los cálculos mentales. ¿Ya? Español, desde Español español. también, Ajá, comprensión lectora. ¿Ya? O por decir algo en ciencias naturales o ciencias sociales, cuando el chico no sabe transferir la información que posee a esquemas, a mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Entonces hay una situación ahí que uno apunta a ver cómo le brinda alternativa para que con un enfoque diferente el chico llegue a donde uno quiere que él llegue. ¿Ya? Y el ejemplo más puntual que les doy es, por Ok. ejemplo, la comprensión lectora. Con la comprensión lectora hay diversos enfoques, pero nosotros estamos usando un enfoque que apunta la atención al proceso lector, que no está suelo, no está suelto. Este enfoque apunta y le dice al docente cómo debe hacer la tarea. Es como hablarle el oído, es decirle, aquí tienes que hacer esto, acá vas a hacer esto, acá adelante vas a hacer esto, ¿ya? Por eso es que estos enfoques llevan una guía didáctica Ujú. para el docente y una guía para el estudiante, pero la guía del docente lleva esas orientaciones metodológicas, ¿ya? Y así debe ser en matemáticas. Ajá, bueno, sí lo entiendo. Eh, por ejemplo, eh, hay hay enfoques pedagógicos para cómo dar la parte de la geometría, ¿ya? Cómo dar la matemática. Nosotros veíamos que en Guatemala tiene un proyecto muy bueno, eh, ahorita no recuerdo el nombre, de cómo se debe desarrollar la matemática en los diferentes grados. Bueno, eso tiene un enfoque pedagógico, un enfoque pedagógico. Entonces, profesor, si uno, vamos a decir, si con la pandemia, que muchos estudiantes del área que son rurales no están teniendo como las mismas oportunidades de aprender, porque no es lo Ujú. mismo, considero, que un estudiante le envíen un módulo o un libro a un estudiante que todos los días el maestro, aún de manera virtual, le facilita las actividades. Ya habría como o acrecenta ya el problema de, hablando de la comprensión lectora Ujú. a futuro, considero. Y ahí sí Sí, sería, el docente tendría que usar diferentes enfoques, entraría la palabra enfoque ya para ayudar a esos estudiantes. Así claro, más o menos. claro. Miren, con esto de la virtualidad se ha dado una situación que debemos decirla y creo que algunos de ustedes la conocen. Nuestros estudiantes no estaban preparados, y hablamos de estudiantes de primaria, premedia y media. Nuestros estudiantes no estaban preparados para una educación a distancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros de la noche a la mañana cerramos nuestras escuelas.
Y de la noche a la mañana quedamos, como quien dice, enredados, docentes ante una plataforma y estudiantes ante una plataforma. Y en ese golpe de 360 grados quedaron situaciones de estudiantes en desventaja y docentes en desventaja, porque no estamos preparados. Inclusive, en donde se está preparado un poquito mejor es en el nivel superior o universitario, ¿ya? Ahí está preparado. ¿Por qué? Porque ya hay universidades que tienen sus licenciaturas, sus carreras virtuales. El estudiante se conectaba a una plataforma y atendía la exposición y cumplía con las asignaciones. Pero un estudiante de primaria, imagínense un niño de primer grado, esto no ha sido fácil y esto ha generado estrés, preocupación, frustración, sosiego, incertidumbre, tanto en estudiantes como en docentes, porque la verdad, había estudiantes, docentes que no tienen ni correo institucional. Entonces, ¿qué modelo pedagógico utilizó nuestro Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación ha hecho grandes esfuerzos para llevar adelante la educación a los estudiantes. Y esos esfuerzos a veces no se han valorado por los gremios, porque los gremios decían que mejor cerraran las clases. Y yo pregunto, si hubieran cerrado, suspendido las clases, con qué sustentación se le iba a pagar a los docentes si no están laborando? Entonces, el Ministerio de Educación trazó líneas de acción y el enfoque el modelo que ellos usaron fueron las guías didácticas de autoaprendizaje, estructuradas de una forma didácticamente para que el niño aprenda por sí mismo. Pero ustedes saben que un niño que no tiene madurez le va a costar esto. Inclusive nosotros que estamos adultos y que tenemos cierto nivel de madurez, si no tenemos eh, lo que es disciplina, lo que no tenemos es la capacidad de autoaprendizaje desarrollada, de investigar, de leer, la tarea se nos hace difícil. Entonces, Profesor, una diga. pregunta. ¿Usted como profesor cree que cuando los niños que están ahorita mismo en sexto grado, cuando vayan para primer año, tengan el problema en lo que es la materia de matemática? Sí, no solamente los de sexto grado, van a tener todos. ¿Por qué? Porque yo no sé si era este grupo, yo no sé si este grupo le di clase ya, pero yo le he dicho a otro que a pesar de toda la bondad de la tecnología no puede reemplazar al docente. Esa interacción docente-estudiante, ya sea unidireccional, bidireccional, multidireccional, requiere de la convivencia, requiere del encuentro, ¿ya? De docente-estudiante, estudiante-docente. Claro que hay mucha laguna, sí, y más si no se tiene un padre de familia que te apoye o que te motive, ¿ya? Yo decía que esto de la pandemia lo vamos a ver entre 15, 10 años. Así. ¿Por qué? Porque es cuando nuestros chicos van a entrar a la universidad, cuando nuestros chicos van a ingresar a un bachiller. Entonces, sí se ha hecho esfuerzos grandes. Miren, la educación a distancia requiere la tutoría. Si no se da la tutoría, no se complementa la acción. Porque, vuelvo y repito, si el estudiante no tiene la disciplina de hacer lo que tiene que hacer, en el momento que tiene que hacerlo, no va a salir adelante. Porque nosotros hemos visto de todo. Estudiantes que le entregan la guía y en una semana la tres resuelta, cuando eso estaba destinado para cierto tiempo. Entonces vemos el enfoque, pues el enfoque busca apuntar a dar una situación muy particular para resolverla, para resolverla. Actividad 2.
¿Están observando la diapositiva? Sí, profesor. Esta vale 10, Sí. sí, bien, esta vale 10%. Esta sí es la asincrónica. Dice, tienes que elaborar un cuadro comparativo sobre los modelos y enfoques de aprendizaje. Nosotros hemos hablado bastante de modelos y también de enfoque. Para ello, y para refrescar los conocimientos y la exposición, ustedes van a leer las páginas 9 y 10 del módulo instruccional que está en la plataforma colgado del instituto. Van a confeccionar un cuadro comparativo sobre la diferencia entre modelo y enfoque pedagógico. ¿Qué se va a evaluar? Los criterios son puntualidad, calidad de la información, si establece semejanza, si establece diferencia y la ortografía. La ortografía. Aquí está el cuadro, ¿ya? Modelo pedagógico y enfoque pedagógico. ¿Qué va? Concepto. ¿Qué es el modelo pedagógico? ¿Y qué es un enfoque pedagógico? Van a decir las características de ambos y la van a detallar. ¿Ya? Está fácil. Y adicional se van a apoyar del modelo del módulo instruccional. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, compañeros? No, profesor. Bien, aquí lo único que hay que es no dejar que la tarea se nos acumule. Ya van 2. Bien, ahora sí, compañero. Ahora sí vamos a entrar a lo que corresponde, lo que es la temática de estudio, modelos de aprendizaje. Ahora vamos a ver los tradicionales. ¿Ya? Y como les decía hace un ratito, lo que decía Tomás Edison dijo, debe haber alguna forma de hacerlo mejor, de hacerlo, encuéntrela. Y yo decía, él tenía razón. Debe haber una manera de preparar mejor nuestras lecciones e encontrémoslas, compañeros. Y vamos a ver los modelos de aprendizaje tradicionales. El modelo tradicional concibe la enseñanza como un verdadero arte y al profesor como un artesano donde su función es explicar claramente y exponer de manera progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en la enseñanza, no en el aprendizaje. El alumno es visto como una página en blanco, un árbol que hay que moldear, un vaso vacío, una alcancía que hay que llenar. Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir 2 enfoques: el enfoque enciclopédico y el enfoque comprensivo. Bien, vemos pues, compañeros, que en los modelos tradicionales se hacía énfasis en la enseñanza, se enfocaba más en la enseñanza. ¿Ah? Que el docente sea el especialista, que sea una enciclopedia, que domine a la perfección su materia y que si tenía éxito, esto se iba a traducir en conocimientos para el estudiante, el cual debía aprenderlo textualmente, como se le enseñó. Entonces, el docente era un especialista de su materia. Aquí vamos a ver los modelos conductistas. Esos tradicionales entra el conductismo. Este tipo de modelo propone que el aprendizaje se consiga a través de la asociación entre estímulos, si bien también contempla procesos de aprendizaje no asociativos, tales como la habituación a un estímulo o la sensibilización a este. El conductismo como paradigma no contempla en primer momento la existencia de la mente, o mejor dicho, no considera que pueda
conocerse esta al no poder observarla empíricamente. Incluso en algunos casos se considera que la mente como producto de la acción y la asociación, o directamente como un concepto referido a algo que no existe. Entonces, desmenuzando un poco esto sobre el modelo de aprendizaje conductista, se nos dice pues que el aprendizaje se conseguía a través de la asociación entre estímulos. Y la habituación a un estímulo va a crear la sensibilización a este estímulo. Entonces, esto, en primera instancia, pues, nos dice la diapositiva que este modelo no contempla la existencia de la mente. Y que se considera la mente como producto de la asociación y de la asociación. Entre más una persona podía asociar y podría realizar acciones, entonces mejor capacidad tendría, según este modelo conductista. Recordemos que estos modelos conductistas tuvieron su auge en las investigaciones y experimentos que realizó Pavlov y Watson. ¿Ya? ¿Recuerdan esas teorías, verdad? Entonces, quisieron implementar esas teorías en nosotros, de que nosotros aprendemos así. Pero recordemos que, hace rato les decía, el ser humano tiene, nosotros nos diferenciamos de los animales que nosotros razonamos. Y es por eso que las debilidades de esta conducta, este modelo de aprendizaje es que él no consideraba la mente como algo puntual que debía ser tomado en cuenta a la hora de enseñar y el aprendizaje, porque no la podían ver. Entonces se utilizaba la repetición para la enseñanza, la repetición. ¿Cuántas personas conocemos que no saben leer, sin embargo, se sabe una poesía? La han repetido tantas veces. Los modelos conductistas son estos, compañeros. El condicionamiento clásico, el condicionamiento instrumental y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico propone que aprendemos a través de la asociación entre estímulos que nos genera una reacción o respuesta y estímulos neutros. Como les decía, sus principales autores son Pavlov y Watson de esta teoría. Entonces, ellos llegaban a la conclusión de que aprender equivale a asociar la presencia de un estímulo apetitivo o aversivo a un elemento neutro, que termina por generar la misma respuesta, condicionándose esta en base a la exposición a estímulos que nos genera en una reacción per se. Bien, el estímulo neutro aquí era que cuando se sonaba la campana, eso se asociaba con alimento y eso generaba una respuesta. ¿Qué respuesta hacía en los animales? Bueno, el animal, el perro empezaba a, a producir más saliva. A producir más saliva. Entonces, lo fundamental aquí, compañeros, que tenemos que tener claro es que, según estos teóricos, nosotros aprendemos a través de la asociación entre estímulos.
que nos generan una reacción, una respuesta a estímulos neutros. Entonces se quería implementar que nosotros podíamos tener un acondicionamiento clásico en las aulas, aprender a través de la asociación para que generara una reacción, una respuesta. Luego surgió otra teoría, otro modelo, el modelo de condicionamiento instrumental de Thorndike, el cual propone que aprendemos en base a la asociación de diferentes estímulos y respuestas, debilitándose o reforzándose la asociación en base a la práctica y si las consecuencias son o no positivas. Aprendemos que determinado estímulo requiere determinada respuesta y que ésta tiene sus consecuencias. Mire, Thorndike va un poquito más allá de Pavlov y Watson. Porque recordemos que Pavlov y Watson nos decía que aprendemos a través de la asociación de estímulos y que esto nos generaba una respuesta. Ya. Ahora Thorndike nos dice que aprendemos en base a la asociación de diferentes estímulos y respuestas, debilitándose o reforzándose. En esta asociación, provocando consecuencias positivas o no. ¿Quedó claro? ¿Tan claro, compañero? Vemos pues que Pablo y Watson nos decían que nosotros aprendemos a través de la asociación de estímulos, solamente estímulos, a un estímulo una respuesta. Pero Thorndike nos dice que nosotros aprendemos en base a la asociación de diferentes estímulos y respuestas. Diferentes estímulos y respuestas. Pasamos entonces al condicionamiento operante y nos dice que nuestras acciones y aprendizajes se derivan de la asociación entre las acciones que llevamos a cabo y sus consecuencias. Repito, nos dice que nuestras acciones y aprendizajes se derivan de la asociación entre las acciones que llevan a cabo y sus consecuencias, apareciendo el concepto de reforzadores, consecuencias que favorecen la repetición de la acción y castigos que la dificultan, y siendo dichas consecuencias lo que determinan si y lo que vamos a aprender. El modelo de Skinner es, de entre todos los conductistas, el que más se aplicó a nivel escolar. ¿Por qué? ¿Por qué se aplicaría el modelo de Skinner? Porque Skinner introdujo un concepto nuevo. Él habló de reforzadores, que no es más que la consecuencia de favorecer la repetición de la acción. Y también habló de castigo, que es lo que iba a dificultar si se determinaba o no lo que se iba a aprender. ¿Ya? Entonces se habla de motivación como concepto reforzador y los castigos cuando el chico no obtenía los resultados que se esperaban. Entonces vemos pues que anteriormente a un docente él era normal castigar al estudiante y los padres no decían nada. Y encima de eso, a veces hasta en casa los castigaban también. Porque según este señor, esos elementos hacían que se reforzara el aprendizaje o se diera el aprendizaje. Hoy en día sabemos que está prohibido pegarle a un niño. Y hay estudios que dicen que el docente puede influir con sus actitudes el aprendizaje del estudiante.
No sé si desean hacer un comentario aquí, compañeros. Los escucho. ¿Todo bien? Prestemos atención porque con estas teorías nosotros vamos a hacer unas tareas. Tenemos que estar claros. Entonces, eh, el modelo de condicionamiento o de pedagogía conductista, según Jean Piaget, está basada en los estudios de B.F. Skinner e Iván Pavlov sobre el aprendizaje. Aquí generalmente se dan los medios para llegar al comportamiento esperado y verificar su obtención. El problema es que nada garantiza que el comportamiento externo se corresponda con el mental. Para otros autores, como Ángel Pérez Gómez, este modelo es una perspectiva técnica a la cual concibe la enseñanza como una acción aplicada y el docente como un técnico. Es decir, en otras palabras, y haciéndolo más puntual y más claro para ustedes, es que eh, el modelo de condicionamiento, pedagogía conductista, decía que el chico tenía que responder como nosotros lo esperábamos. Y cuando los chicos respondían como nosotros lo esperábamos, entonces estaba aprendiendo. Cuando se podía verificar este comportamiento esperado, entonces se podía garantizar que había el aprendizaje. Eso es lo que se nos dice en forma general, ¿ya? ¿Qué hacía el estudiante entonces? El chico solamente, recordemos que estos modelos no hacían énfasis en la enseñanza, digo, en el aprendizaje, hacían énfasis en la enseñanza. Y el estudiante tenía que aprenderlo textualmente y reproducirlo para decir que estaba aprendiendo. Es por esto que nos dice Ángel Pérez Gómez que esta es una perspectiva técnica, es un modelo, es una perspectiva técnica. En donde se ve a la enseñanza como una ciencia aplicada y al docente como un técnico. Los modelos conductistas están basados en los aspectos personales para el desempeño, midiendo valores o desvalores del individuo, el cual se ve incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La competencia de este modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador puede hacer y no lo que hace. ¿Ya? Entonces vemos pues que aquí cuando se elaboraban estos estándares, decían, por decir un ejemplo, el niño de primer grado puede hacer esto, esto y esto y esto. Esto no es el conductismo. Pero no se enfocaba en lo que hace el niño. Entonces, las nuevas teorías hacen énfasis en el aprendizaje porque prestan atención a lo que hace el niño. Y por eso que se dan que los estadios, ¿ya? De 0 a 2 años y así sucesivamente que los estableció Jean Piaget. Vamos a ver ahora los modelos de aprendizaje constructivista. ¿Qué es constructivismo? Constructivista viene de construir, de hacer. Entonces aquí se va cambiando un poco el enfoque. Se cambia el enfoque de que el niño en el conductismo era un ente pasivo que solamente se destinaba a escuchar y recibir la información del docente, porque el docente era el especialista.
dominaba a la perfección su materia. Entonces acá no, este modelo cambia la visión y el enfoque. Entonces nos dice que el niño aprende haciendo, constructivista. Veamos esto que nos dice. En los modelos de aprendizaje constructivista concibe la enseñanza como una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica. Es decir, tanto estudiantes como docentes están en las posibilidades de criticar ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que el docente es un profesional, cierto, autónomo, pero que se caracteriza porque investiga y reflexiona sobre su práctica. Es decir, que después de la jornada él dice, hoy logré esto, no pude lograr esto, no logré esto, tengo que cambiar mi objetivo, mi estrategia. Él llega a la actividad crítica, ¿por qué no me aprendieron los chicos? ¿Qué hice mal? ¿Qué debo mejorar en mi praxis? ¿Ya? Porque lo que se aspira es que el niño aprenda. Y como yo decía, una ocasión, a veces tenemos educadores que se han expresado así. Me fue muy bien en el año escolar, porque de 20 niños se me quedaron 3, por decir un ejemplo. Tengo el porcentaje alto. Pero es que a nosotros, los docentes, no nos debe ir bien. Al que le debe ir bien es al niño, al estudiante. Entonces, cuando nosotros elaboramos nuestra propuesta didáctica, está enfocada a lograr esos saberes, esos aprendizajes. Cuando al niño le va bien, al docente le va bien. ¿Aló, me escuchan? ¿Aló? No Sí, sé si... profe. ¿Sí? Seguimos. Entonces, en los modelos de aprendizaje constructivista, se percibe el error como un indicador y un analizador de procesos intelectuales. Llamemos error cuando el chico no realiza lo que esperado. Entonces eso es objeto de estudio, eso es objeto de crítica, eso es objeto de reflexión. ¿Qué debo hacer? Y por eso es que ahora se le coloca en algunas guías de autoaprendizaje, algunos centros lo hacen, una bitácora. El chico dice, hoy aprendí y escribe, no me quedó claro y escribe, debo investigar más y escribe. Y eso le está brindando una actividad crítica, que él mismo se autoanalice y reflexione. No me quedó bien claro esto de los enfoques, voy a investigar. Y eso se debe llevar a los niños de primer grado a que tengan esa oportunidad de reflexionar sobre su aprendizaje. Entonces, vemos pues que en los modelos de aprendizaje constructivista es, en cambio, la organización de métodos de apoyo que permiten a los alumnos construir su propio saber. La organización de métodos debe apuntar a que el niño construya su propio saber. ¿Y cuándo construye el niño su propio saber? Cuando contempla, completa organizadores gráficos, cuando hace esquemas mentales, cuando hace cuadros sinópticos, cuando realiza ensayos. Dice que aprendemos construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Señores, hay estudios que dicen que en la medida que uno más estudia, más lee,
más se va enriqueciendo nuestra estructura cognitiva, porque nuestro cerebro, la parte esta gris, tenemos que usarla, ponerla en acción. Y hay estudios que dicen que solamente usamos una parte. Ahí es donde está la situación de que vemos chicos que cuando el niño le gusta leer, te maneja un léxico diferente, te hace planteamientos que tú te quedas con la boca abierta. Porque leer es una de las mejores herramientas que fortalece nuestra estructura cognitiva. Y el cerebro hay que ejercitarlo. Hay una serie de actividades que dice que nos ayudan a esto, jugando dama, jugando eh, esto, do- eh, dominó, estos juegos, esto donde va la reina y ¿cómo se llama el rey? ¿Cómo que se llama este juego? Se me va la palabra. Ajedrez, el ajedrez, haciendo crucigrama, trabalengua. Esto nosotros podemos poner a nuestros chicos de pequeños a leer, porque hay que ejercitarlo. Das una clase y le dejas una pregunta. Yo no sé, en un curso que di, creo que era diseño y producción de medios, hablaba de que en el estudiante había que suscitar actividades intelectuales. Hay que llevarlo a eso. Y nosotros, como profesionales, debemos inducir el desarrollo de estas actividades para que nuestros estudiantes se desarrollen integralmente. Bien, el modelo constructivista, modelo de aprendizaje constructivista, también tiene un modelo de enseñanza y nos dice y nos aborda estas dimensiones, la concepción del aprendizaje, ¿ya? La interpretación para adecuar, modificarlo anterior a los contextos. Por eso es que todo docente que se propone enseñar debe tomar el currículo, el programa, leerlo, interpretarlo, hacer ajustes, adecuarlo al contexto. Pero el hecho que esté en un área rural no quiere decir que tampoco le va a brindar alternativa. Hay que brindarle alternativa. Miren, hace unos años aplicaban una prueba y un niño de un área rural, vamos a omitir el nombre del distrito, no sabía que era una sala de cine. Entonces, por eso es que nosotros debemos darle esas experiencias. No es que vamos a traer el niño al cine porque se nos hace difícil, pero le podamos dar ilustraciones. Esta es una sala de cine, aquí se proyecta películas. Entonces, cuando un niño en su léxico no maneja esas expresiones, no le puede dar un significado. Y si no le puede dar significado a una frase, una oración, él no comprende el sentido de lo que se le está preguntando, interrogando. Es por eso que hay que hacer adecuación a los contextos y brindarle oportunidades a nuestros chicos. Este modelo también contempla el uso de los medios para potenciar esas estrategias, medios y recursos didácticos, estrategias para alcanzar sus intenciones, valorar este aspecto de la cultura es fundamental y valorar lo que es la concepción del hombre. Es un ser constituido de alma y mente que tiene una dimensión psicológica.
Vamos a ver los modelos de aprendizaje cognitivistas. Y aquí nos habla la presentación de que los modelos conductistas, ese que en un principio abordábamos, adolecen en gran parte de una gran dificultad a la hora de intentar explicar el aprendizaje. Los conductistas no podían explicar el aprendizaje. Ellos decían que el niño tenía que responder como ellos esperaban. Y si respondía como ellos esperaban, entonces había aprendizaje, que así se aprendía. Entonces, esas eran las debilidades de los conductistas. No tenían en cuenta la actividad mental, más allá de la capacidad de asociar. Ahora, la capacidad de asociar, ya cuando una persona tiene un juicio, una madurez y una formación, es una habilidad para aprender, no explicando gran parte de los elementos que permiten el hecho de aprender. Entonces, con el aprendizaje, el modelo de aprendizaje cognitivista, se pretendía salvar esta situación, solventar esto que sucedía con los conductistas que no podían explicar cómo se aprende, cómo se aprende. Entonces, con las teorías de aprendizaje cognitivista, se buscaba explorar la parte de la cognición humana, la parte de nuestro cerebro, la estructura humana, como un hecho evidenciable a través de diferentes métodos y valoraba las diferentes capacidades y procesos mentales. El ser humano es este activo del aprendizaje. Entonces, nos dice pues que el ser es un ente activo en el aprendizaje y dentro del cognitivismo también podemos encontrar diferentes grandes modelos, entre los que destacan los de Bandura, los modelos de procesamiento de la información y los aprendizajes acumulativos de Gainé. Esto lo vamos a ver más adelante. Bandura, modelo cognitivo social de Bandura, considera que los procesos mentales y el ambiente interaccionan de tal manera que se produce un aprendizaje a partir de dicha vinculación. Entonces nos dice que nosotros somos producto de nuestros procesos mentales y de la interacción social. Y la social, ¿sí? El aprendizaje para este autor, al menos en el ser humano, eminentemente social. Gracias a la interacción con otros, observamos y adquirimos las diferentes conductas e informaciones que acabamos integrando en nuestros esquemas mentales. Introduce el concepto de aprendizaje observacional, así como la idea de modelado, incluso el aprendiz vicario como manera de aprender. Es decir, mire, introduce conceptos muy puntuales y nuevos, como que nosotros aprendemos de la observación, nosotros aprendemos del modelado, del aprendizaje vicario como manera de aprender, y que nosotros somos resultado eminentemente de nuestra interacción social. Y esto se ve reflejado, ustedes saben, en estas áreas comarcales. Hay muchas personas que no han ido a la escuela, pero manejan un cúmulo de conocimientos producto de la interacción social que se ha ido pasando de generación en generación. Te hacen sus casas, te hacen las canoas, los botes, ¿ah? Te manejan un código lingüístico, te transmiten creencias religiosas, te transmiten cómo trabajar la tierra. Entonces aquí nos dice que
se da el procesamiento de la información, que es el conjunto este conjunto de modelos plantea que nuestra mente capta, opera y produce la información procedente del medio, trabajándola con ella a través de diferentes niveles de procesamiento, incluso en función de diferentes procesos de memoria. Entonces, este modelo de Bandura ya nos habla de una mente, de un esquema mental, miren que dice capta, opera y produce información. Veamos el de Gagné. Nos dice, considera la teoría general de la instrucción. Esta teoría propone que aprendemos a través de una secuenciación de asociaciones propias del conocimiento clásico. Propone que realizamos diferentes tipos de aprendizaje, los cuales se ordenan jerárquicamente de tal manera que poder realizar uno debe haberse realizado los anteriores. Esto es lo que nosotros en nuestra estructura cognitiva decimos que vamos subiendo el nivel, los escalones. Y a medida que subimos los escalones, las escaleras, vamos en esa estructura jerárquica estableciendo aprendizajes más profundos que fortalecen los anteriores. Entonces nos dice este señor que primero aprendemos señales para después hacerlo con estímulos y respuestas. Cadenas de las anteriores asociaciones verbales, manera de diferenciar entre las diferentes cadenas y en base a todo ello logramos realizar asociaciones y adquirir conceptos y principios y por último aprendemos a usar para resolver problemas. Miren cómo lo va detallando este señor que nos dice que aprendemos de las señales y que esas señales nosotros después las vamos a utilizar como un estímulo y respuesta a cadenas anteriores y asociaciones verbales. A manera de diferenciar entre las diferentes cadenas y en base a todo ello lograr realizar asociaciones y adquirir conceptos y principios. Bien, aquí tenemos que tener claro que estamos hablando ya en donde se está utilizando la teoría general de la instrucción, que habla de la secuenciación de acciones, ¿ya? Y que habla de que nosotros adquirimos las señales, esto después lo hacemos como un estímulo y una respuesta. Entonces, y esto tiene que ver con la parte cognitiva. Entre más asociaciones verbales y cadenas anteriores tengamos, mejor podemos tener capacidades de aprender para resolver problemas. Y aquí intervienen estudios en donde dice que las neuronas, ellas no se tocan, ellas forman lo que se llama sinapsis. Ellas están así, pero ellas no se tocan, pero entonces entre los dedos vamos a suponer que son los extremos de la neurona, ellas emiten unos impulsos que le llegan a la otra neurona y cuando se dan todos esos impulsos, entonces es cuando nosotros tenemos esos recuerdos, esas asociaciones. ¿Qué pasa cuando a nosotros se nos olvidan las cosas? Bueno, ahí sucede que a nosotros se nos mueren muchas neuronas todos los días y también producto de la edad, pero también se nos mueren muchas neuronas porque nosotros contribuimos con nuestros hábitos alimenticios a que ellas se deterioren más. Por ejemplo, es por todo sabido que el que consume droga está matando su neurona, el que consume bebidas alcohólicas igual, y otras situaciones. Entonces es fundamental tener claro, pues, que nos dice Gagné que
Nosotros somos producto de esas asociaciones verbales, de esas cadenas de estímulos y respuestas, que en un momento las podemos utilizar para aplicar y resolver problemas. No sé si hay alguna consulta aquí. Tarea 3, ya van a ser las 11. Recuerden que son 4 tareas y ya les he mencionado 3, así que ya están adelantados. 4 asignaciones, 2 sincrónicas y 2 asincrónicas, ya llevan 3. Faltaría una y el trabajo final. Dice, elabora un mapa conceptual con la síntesis de los modelos de aprendizaje tradicionales. Para ello van a leer el módulo en la unidad 2, la página 11 a la 15. De ahí van a extraer los modelos de aprendizaje tradicionales, los conceptos principales y con ello van a elaborar un mapa conceptual. ¿Qué criterios se van a evaluar? La puntualidad, la presentación del mapa conceptual, la relación de los contenidos, la identificación de los conceptos y la cantidad de conceptos. Bien, les hago una observación. Por favor, en la medida de las posibilidades suyas, a la hora de subir los documentos a la plataforma, por favor, si lo pueden grabar en PDF, sería lo ideal. Se los agradezco si prestan. ¿Y por qué les digo esto? Porque usted lo puede subir muy bien a la plataforma. Y a la hora de evaluarlo, yo lo veo en línea, no lo descargo. Y me lo envían en Word, lo tengo que descargar. Realmente no lo quiero descargar, quiero verlo en línea. Por eso que les digo que lo sugiero que lo graben en PDF y lo suban. ¿Alguna pregunta, alguna interrogante? En la siguiente jornada vamos a seguir profundizando en estos modelos. Vamos a conversar con estos modelos. ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? ¿Algún aporte? Las asignaciones están claras. ¿Tienen alguna duda? En la plataforma están los 4 talleres. Ya ustedes vieron 3. Pueden ir realizando. Bueno, si no hay ninguna interrogante, nos vemos